Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Zorro Filosófico. Antes que nada quiero agradecerles, pasamos de 8 a 61 suscriptores en un lapso de 4 a 5 días, ¿no? Entonces esto me compromete a cada vez grabar más videos para ustedes y les tengo un video muy especial que sé que les va a gustar muchísimo, pero ese lo estaré subiendo la siguiente semana. Ahora quisiera continuar con el texto de Walter Benjamin de La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Si no han visto el primer video, vayan y búsquenlo en el canal. Ese video abarcaba de los capítulos o de los apartados 1 a 6. Hoy hablaremos de los apartados 7 a 15, que es donde Benjamin va a hablar de fotografía y el cine. ¿De acuerdo? En el primer video ya les había recomendado otros dos textos de Benjamin para complementar esta lectura, que eran Pequeña historia de la fotografía y El autor como productor. Bueno, ahora les voy a recomendar otros textos de dos autores distintos, pero que yo siempre que doy este texto me gusta recomendar estas otras lecturas y creo que a ustedes les pueden ayudar muchísimo. El primero es sobre la fotografía de Susan Sontag. Sontag tiene una gran virtud a la hora de leerla, y es que ella es fotógrafa y está haciendo teorías sobre fotografía, además de que está leyendo a Benjamin. Entonces este texto no tiene desperdicio. Me parece que si lo buscan en internet con su título original On Photography, aparece en su idioma original precisamente. Si no, hay varias traducciones al español. Yo estoy utilizando esta de Gandhi, donde pues está en esta serie de artículos que Sontag escribe sobre la fotografía, y como les digo, no tiene desperdicio gracias a esta doble cara que tiene Sontag, que es fotógrafa y hace teoría de la fotografía también. Y bueno, otro autor que está leyendo a Benjamin, está leyendo a Sontag, pero tiene una visión muy distinta de la fotografía, y en ese sentido creo que complementan bien esas lecturas, es Roland Barthes con el texto titulado La cámara lúcida. Vale decir que además es el último texto que publica Barthes en vida. El tema de la muerte y la fotografía circunda toda esta obra, ¿no? Entonces tampoco tiene desperdicio, se los recomiendo muchísimo estos dos textos, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que nos toca, que es comenzar el análisis continuar, mejor dicho, el análisis del texto de Benjamin, el cual vamos al apartado 7, que se titula precisamente Fotografía, y vean cómo comienza. Dice Benjamin: con la fotografía, el valor de exhibición comienza a vencer en toda línea al valor ritual. Así comienza como tal, ¿no? Como habíamos visto, ahí está el video anterior, les repito, una de las hipótesis de Benjamin es que todas las obras que constituyen eso que llamamos historia del arte, y que el término sabemos es conflictivo por muchas razones, pero todas las obras tienen por lo menos dos valores: un valor de exhibición y un valor de culto. Y nosotros habíamos establecido que es una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor nivel de exhibición, menor valor de culto y viceversa, ¿no? Poníamos el ejemplo de la escultura de Mictlantecutli para dar cuenta de una obra donde el valor de culto está muy por encima del valor de exhibición, ¿no? ¿Qué pasa con la fotografía? Nos está diciendo Benjamin. Pues que entramos en una época donde el valor de exhibición se encuentra muy por encima ahora del valor de culto, ¿de acuerdo? Vean cómo en el siguiente capítulo, el de valor eterno, Benjamin lo dice con todas sus letras de la siguiente manera: fue el estado de su técnica lo que llevó a los griegos a producir valores eternos en el arte. Esta es la razón del lugar excepcional que ocupan en la historia del arte, lugar respecto del cual quienes vinieron después pudieron ubicar el suyo. Y continúa Benjamin: nuestro lugar, de ello no cabe duda, se encuentra en el polo opuesto al de los griegos. Nunca antes las obras de arte pudieron ser reproducidas técnicamente en una medida tan grande y con un alcance tan amplio como pueden serlo hoy. Por primera vez, con el cine, tenemos una forma cuyo carácter artístico se encuentra determinado completamente por su reproductibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Los griegos crearon estas piezas que tienen un valor eterno, dice Benjamin, mientras que en la época de la reproductibilidad técnica, y específicamente hablando del cine, se da una renuncia
de estos valores eternos, ¿no? Y ahí están las antípodas de dos expresiones artísticas, ¿no? Aquella que producía valores eternos, aquella donde el valor de culto estaba por encima del valor de exhibición, y a estas obras que vemos en el cine o en la fotografía, donde el valor de exhibición está por encima del valor de culto. Y de hecho, como dice Benjamin en el siguiente apartado, el cine, no, es el mismo apartado, perdón, lo dice un poco más adelante y escuchen lo que dice. El cine es así la obra de arte con mayor capacidad de ser mejorada. Y esta capacidad suya de ser mejorada está en conexión con su renuncia radical a perseguir un valor eterno. Entonces, pues sí, el cine sobre todo, por su propia definición, por su propia constitución, renuncia a la producción de valores eternos. Y ahí, como les digo, estamos en las antípodas de el arte griego, ¿no? El cual, otra vez, creo que Hans Belting, que es un autor con Imagen y Culto, ese texto monumental que produce, que nos ayuda a pensar precisamente cómo muchas de las obras que nosotros consideramos hoy en día como artísticas, en realidad pues estaban constituidas como objetos de culto, ¿no? Y el arte griego no es la excepción a este tipo de cuestiones, ¿no? Solo hay que pensar en un artista como Fidias, donde Fidias está esculpiendo la Atenea, perdón, que estaba en el Partenón en Atenas, ¿no? Y la pregunta que siempre le hago a mis alumnos es: ¿cuál era la finalidad de la Atenea de Fidias? La Atenea de Fidias está dentro del Partenón. ¿Y qué era el Partenón? El Partenón era un lugar de culto. Entonces la gente iba a rendirle culto a la Atenea de Fidias. No era como hoy en día pensamos, una obra que tuviera este tipo de significaciones artísticas o de lo sublime o de la belleza, o que están en conexión, y estas son discusiones muy profundas que, por ejemplo, podemos tener a partir de Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? Hay un reconocimiento del artista en una obra como la Atenea de Fidias, que Hegel ubica en el periodo de la Grecia clásica, ¿no? Sí hay un reconocimiento del artista como tal, pero los objetos están constituidos como objetos de culto, y lo que aparece son estos valores eternos, los cuales, dice Benjamin, en el cine ya no existen, ¿no? Aún así, el siguiente apartado es el apartado 9, que se llama Fotografía y Cine como Arte. Y esto es interesante porque hoy nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el cine y en la fotografía como expresiones artísticas. Sin embargo, no siempre fueron consideradas así. Tuvo que pasar una serie de tiempo y una serie de discusiones para que se considerara que hoy en día hasta lo conocemos al cine como el séptimo arte. Y bueno, eso es muy posterior. En un primer momento se tuvieron una serie de discusiones para saber si el cine era o no era arte, ¿no? Y bueno, Benjamin nos dice aquí: es muy ilustrativo observar la manera en que el intento de catalogar al cine como arte, y lo entrecomilla, obliga a estos teóricos a introducir en él elementos rituales. Esto es bien importante y es una de las cosas que quiero discutir hacia el final de el siguiente video, ni siquiera de este. Habrá un tercer video donde terminaremos los últimos apartados, y es algo de lo que quiero discutir ahí, porque parece que una de las implicaciones de este texto de Benjamin es que para que el arte se constituya como arte, estamos hablando de que está acompañado por su carácter aurático. Digámoslo a la inversa: ¿qué pasa cuando este carácter aurático se marchitó? ¿Qué pasa cuando este carácter aurático se enfrió? ¿Qué pasa con esta destrucción del aura de la que habla Benjamin? Probablemente entonces ya no estamos en el terreno del arte. Y es por eso que muchos hablan de el post-arte, lo post-artístico, el fin del arte, el fin de la historia del arte, porque parecería que una de las implicaciones de este texto de Benjamin es precisamente esa: que el arte como tal posee un carácter aurático. Todas las expresiones donde el aura haya sido marchitado, enfriado, diluido, destruido, ya no serían arte como tal, ¿no? Estas, les digo, son discusiones. Son discusiones, pero con lo que nos está diciendo Benjamin en una frase como esta, parece que por ahí hay algo de eso, ¿no? Porque para que el cine, pueda ser considerado como arte, hay que reintroducir el carácter del ritual en él, ¿no? Ya había dicho en el apartado anterior que el cine renuncia a la creación de valores eternos, pero para decir que el cine es arte, parece que hay que reintroducir
el carácter del ritual, ¿no? El cual ya sabemos, el ritual va acompañado de el valor de culto, precisamente. Bien, vean lo que dice Benjamin. Es indicativo que todavía hoy autores específicamente reaccionarios busquen la significación del cine en la misma dirección, si no directamente en lo sacro, sí en lo sobrenatural. Como dijimos, el aura, Benjamin no da paso sin guarache. Si está utilizando un término que remite a una tradición de la religión, como son estos iconos bizantinos, que es de donde está sacando el concepto de aura, es porque el aura está anclado o significado a partir de conceptos que tienen que ver con lo sacro, con lo sobrenatural, con el culto, con el ritual y todas estas terminologías que proceden del mundo de la religión, ¿de acuerdo? Ahí también, otra vez, Hans Belting, Imagen y Culto, nos ayuda a pensar esta dialéctica entre el valor de culto y el valor de exhibición, ¿no? Hago un paréntesis, Benjamin es un teórico muy interesado en la obra fotográfica de Eugene Ayé, la trabaja ya aquí y sobre todo le pone mucha atención en Pequeña Historia de la Fotografía. Entonces vale la pena mirar varias expresiones de Ayet para poder entender más o menos por qué a Benjamin le interesan. Y sobre todo les digo, en Breve Historia de la Fotografía es donde lo va a trabajar con mayor cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente apartado, el apartado 10, se titula El cine y el desempeño calificable. Y aquí va a introducir Benjamin una idea muy importante que diferencia al cine de teatro, por ejemplo, ¿no? Y es que el intérprete, es que el actor de cine no actúa para un público. Esto es muy interesante. ¿Para quién actúa entonces el intérprete de cine? Para un sistema de aparatos. Esto es bien interesante y esto va a ser fundamental. La técnica está transformando, como ya lo sabemos, una serie de expresiones artísticas donde uno de los cambios más importantes va a ser ese. El intérprete cinematográfico no está actuando para un público. El intérprete cinematográfico está actuando para un sistema de aparatos. Y esto quiere decir que la reproductibilidad técnica, otra vez, por definición, está modificando las expresiones artísticas en este momento, ¿no? Dice Benjamin, cuando el intérprete cinematográfico actúa frente a un sistema de aparatos, sabe que en última instancia con la que se la tiene que ver es con la masa. Vamos atando cabos poco a poco y entonces entendemos que la reproductibilidad técnica, como ya lo habíamos dicho desde el primer video, tiene que ver con el arte expuesto para la masa. Muy bien. El intérprete de cine no deja de estar consciente de esto ni por un instante, dice Benjamin en el apartado 12. Al estar ante el sistema de aparatos, sabe que en última instancia con quien tiene que vérselas es con la masa. Y esto viene otra vez a propiciar una desauratización, podríamos decirlo de esa manera. Muy bien, entonces hasta aquí hay que recopilar ciertas cuestiones. La primera tiene que ver con estos cambios que se están dando en la reproductibilidad técnica, en la época de la reproductibilidad técnica, y que ahora podemos ver precisamente que en el cine el intérprete cinematográfico actúa ante un sistema de aparatos. Esto es bien interesante. Y se ve mucho, por ejemplo, en la premiación de, digamos, los Óscares, que es el reconocimiento más famoso. Muchos ponen en duda su validez, su credibilidad. Ese es otro tema, pero por lo menos sabemos que la entrega de los Óscares es el reconocimiento más famoso a nivel mundial que tiene que ver con la industria cinematográfica. Y escuchen la palabra que utilicé, con la industria cinematográfica, ¿de acuerdo? Y ahí podemos ver que hay un premio dedicado a director, a fotografía, a cinematografía, a edición, a vestuario, a maquillaje, a
edición de audio. Es decir, lo que los Oscars nos dejan ver bien es algo de lo que está diciendo Benjamin. La interpretación ya es ante el sistema de aparatos. Ya no es una interpretación ante el público. Es una interpretación ante un sistema de aparatos. Y eso queda muy claro, les repito, con toda esta parafernalia que podemos ver en una premiación como la de los Oscars. Cada uno... Es decir, el resultado que observamos cuando vamos al cine o ponemos una película en nuestra casa, ese resultado está mediado por toda una serie de aparatos y toda una serie de gente que se dedica a editar esa producción, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. La reproductibilidad técnica está teniendo esas implicaciones desde este momento. Pensemos en la pintura. En la pintura no sucedía nada de esto. Y ese es uno de los cambios sustanciales que va a hacer Benjamin entre el ojo y la mano, ¿no? El ojo, que por cierto nos habla de cierta velocidad que la mano no tiene. Y que bueno, también hay que pensar eso, ¿no? Solamente hay que pensar, para entender un poquito mejor lo que nos está diciendo Benjamin, cómo nos acercamos a una pintura y cómo nos acercamos a una película. La película, por definición, es una serie de imágenes que corre una tras otra, mientras que la pintura es un momento de quietud, digámoslo así, ¿no? Lo que quiero decir en última instancia es que la pintura y el cine se observan de forma distinta a partir de que en uno influye la mano y en otro influye el ojo. Esto también les digo, es metafórico, no es literal. Hay que pensar esta relación entre lo que produce el ojo, lo que produce la mano y cómo accedemos a lo que produce el ojo y cómo accedemos a lo que produce la mano. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente apartado, el apartado número 13, Benjamin va a decir otra cosa interesante sobre esto. Dice, para lograr este efecto, ha puesto en movimiento un enorme aparato publicitario. Ha puesto a su servicio la carrera y la vida amorosa de las estrellas, ha organizado consultas populares, ha convocado concursos de belleza. Todo ello para falsificar, por la vía de la corrupción, el interés originario y justificado de las masas en el cine. Es decir, si algo le llama la atención a Benjamin, y les digo, son muchas cosas para discutir, si algo le llama la atención a Benjamin de estas cuestiones, es que es la masa aquella que va a acercarse a este nuevo tipo de exhibiciones, ¿no? Pensemos en la pintura. ¿Quiénes eran los personajes que antaño se representaban en la pintura? Pues estamos hablando de una aristocracia o un poquito más adelante de una alta burguesía. Pero no es la masa la que se ve reflejada en este tipo de obras. ¿Qué le interesa a Benjamin de la aparición, de la irrupción del cine y de la fotografía? Le interesa que por primera vez es la masa quien accede a estas obras y en estas obras ¿quiénes aparecen por primera vez? La masa también, ¿no? Por eso le interesa mucho el cine soviético a Benjamin. Es un momento de la historia donde los proletariados están llenando las salas de cine para ver obras que tienen que ver con la vida del obrero, con la vida del campesino, ¿no? Hay un punto de inflexión ahí entonces, en un momento donde se están representando por primera vez actores políticos, sociales, que antaño no eran representados, ¿no? Y esto es un poco lo que aparece con también la fotografía, de August Sander, un autor que le interesa mucho a Benjamin también. Porque ¿a quién retrata Sander? Sander retrata a pasteleros, Sander retrata a burócratas, Sander retrata a gente de a pie, a gente común y corriente. Gracias a la fotografía, ese tipo de actores comenzaron a aparecer finalmente, ¿no? Y dicho sea de paso, hacia allá vamos. La fotografía de Sanders, que es una fotografía que retrata pasteleros, que retrata obreros, que retrata campesinos, fue censurada por el nacionalsocialismo. Hacia allá vamos, ¿no? Ahora ustedes pueden preguntarse, ¿y por qué? Justo hacia allá estamos yendo, ¿no? Lo importante ahora es dar cuenta de que, y esto es muy importante, no lo olviden, también dijo Benjamin, con el desaparecimiento del valor ritual, comienza a aparecer la fundamentación de la obra de arte, no en el valor ritual de la obra, sino en ¿dónde? En el valor político. Estas son muchas de las claves para entender un texto tan profundamente complicado como el de Walter Benjamin, ¿no? Pero, si bien la masa por primera vez accede a estas obras cinematográficas, donde por primera vez se está viendo reflejada ella misma en estas producciones, pasa algo interesante. Y es que Hollywood
por poner un ejemplo de esto que se llama la industria cinematográfica, no se queda observando esto únicamente. Digamos que los intereses que se mueven alrededor de este tipo de producciones, eh, la industria no se mantiene pasiva ante ellos, ¿no? Y yo creo que aquí no llegamos al apartado 15, nos quedamos en el apartado 13, el derecho a ser filmado. Pero creo que, y dado que ya vamos en 21 minutos de video, creo que es muy importante eh, comenzar el siguiente video a partir de aquí y confrontar lo que está diciendo Benjamin con la lectura de la industria cultural que proponen Horkheimer y Adorno, ¿no? Este capítulo de la industria cultural, incluido en la dialéctica de la ilustración, ya digo, de estos dos autores, que por cierto eran muy cercanos a Benjamin, eso también podemos platicarlo en el siguiente video, creo que podemos quedarnos con esta cita que leí de Benjamin para en el siguiente video introducir toda una discusión que tiene que ver, ahora sí nos estamos acercando ya al final de la obra de Benjamin, con toda esta discusión que tiene que ver con la relación entre capitalismo, explotación y el surgimiento de esta industria cultural. Y cómo es que en la época de la reproductibilidad técnica, estos factores y estas cuestiones comienzan a tener toda una serie de implicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para el siguiente video voy a comenzar hablando un poquito de Horkheimer y Adorno y retornaremos a esta parte del texto de Benjamin, ¿de acuerdo? No olviden dejarme sus comentarios, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen discusiones sobre este texto o sobre cualquier otro, no olviden dejármelo en sus comentarios. También en los comentarios pueden dejarme todas las recomendaciones que quieran sobre videos que grabemos, ¿de acuerdo? Muchos han pedido cosas sobre historia de México, entonces, de hecho se puede hacer, y creo que esa es una de las grandes bondades del texto de Benjamin, ¿no? Nos ayuda a pensar toda una serie de expresiones, entonces podríamos hacer un video sobre la fotografía de Luis Márquez, Hugo Bremen, Tina Modotti, María Santibáñez, Lola Álvarez Bravo y Manuel Álvarez Bravo, Fermín Revueltas. Digo, hay una cantidad de autores muy importantes en nuestro país para pensar la fotografía. Entonces, ese podría ser otro video. Una vez que hayamos terminado de pensar el texto de Benjamin, podemos pensar y discutir la obra fotográfica de muchos autores importantes en nuestro país, ¿no? Entonces, siempre tomo en cuenta sus comentarios. Por favor, síganlos dejando y nos vemos en el próximo episodio.